¿Qué harías si Dios te mostrara todo lo que Satanás ha planeado contra ti y que nunca viste? Este video no es casualidad. Tú estás aquí porque hubo batallas que nunca supiste que existieron y que Dios ganó por ti en silencio. Hoy descubrirás las razones espirituales detrás de puertas que no se abrieron, personas que se alejaron y oraciones que no fueron respondidas. Prepárate para una revelación que cambiará tu forma de ver el dolor, la guerra espiritual y el propósito eterno. Lo que estás a punto de escuchar puede despertar tu alma como nunca antes. ¿Alguna vez sentiste un escalofrío inexplicable al estar solo en casa? ¿Una opresión en el pecho justo cuando ibas a tomar una decisión? ¿Un susurro invisible que te decía, no vayas, no lo hagas? Muchos lo ignoran, otros lo llaman ansiedad. Pero hoy vengo a decirte algo que puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. Eso fue una advertencia del cielo, porque lo que tus ojos no vieron, tu espíritu sí lo percibió. Vivimos en un mundo donde lo visible domina nuestras decisiones, pero hay otra dimensión, más real que lo físico, el mundo espiritual. Allí se libran batallas silenciosas, estrategias demoníacas, ataques precisos del enemigo que tú jamás notaste, porque fueron detenidos por la mano invisible de Dios. Tú solo viste que no pasó, pero el cielo vio todo lo que pudo haberte destruido. Muchos se preguntan por qué ciertas cosas simplemente no ocurrieron. Iba a ir, pero algo me lo impidió. Estaba a punto de firmar ese trato, pero algo me detuvo. ¿Y si ese algo fue Dios mismo frustrando un plan del infierno? ¿Y si esa sensación de incomodidad fue el Espíritu Santo diciéndote en silencio, no avances, esto no viene de mí? El enemigo estudia tus movimientos, observa tus heridas, tus debilidades, tus patrones. No siempre llega con gritos o tormentas. A veces entra con una sonrisa. A veces se disfraza de oportunidad, de amistad, incluso de amor. Pero detrás de eso hay un diseño oculto. Hacerte caer, confundirte, apagar tu fe. Por eso, cuando Dios se interpone, no lo hace con furia, lo hace con propósito eterno. Recordemos a Job. Mientras él vivía su vida con fidelidad, en el cielo Satanás pedía permiso para tocarlo. Sí, permiso, porque ni siquiera el infierno puede tocar tu vida sin que Dios lo autorice primero. Eso nos revela una verdad gloriosa. Tu vida no está en manos del destino, sino bajo una vigilancia divina constante. Hay cosas que no entendiste cuando ocurrieron, relación que terminó de golpe, viaje cancelado sin razón, enfermedad que te detuvo justo antes de una decisión equivocada. Y tú pensaste que era castigo, pero el cielo lo llama protección. A veces Dios no permite que entiendas, porque te está salvando de lo que nunca verías con tus ojos naturales. Jesús le dijo a Pedro, Satanás pidió zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti. ¿Qué profundidad hay en esa frase? Satanás pide, pero Jesús intercede. El infierno traza trampas, pero el cielo prepara rutas de escape antes que caigas. Muchas veces no fue tu prudencia, fue su intervención divina, y aún en los momentos donde sí caíste, donde el enemigo sí tocó tu vida, no fue destrucción total, fue permitido solo hasta cierto punto. Porque Dios dijo, toca su entorno pero no toques su vida. Ese límite invisible es lo que te mantiene respirando hoy. No estás aquí por suerte, estás aquí porque alguien, Jesús, sigue diciendo, yo intercedí por él. Cada vez que sientes ese escalofrío en el alma, ese peso sin causa, no lo ignores. Es muy posible que haya una batalla espiritual ocurriendo justo en ese instante, y tu discernimiento es la alarma del cielo. Dios te diseñó para sentir lo invisible, para percibir lo eterno. Porque lo que no entiendes con la mente, el Espíritu te lo revela en lo profundo del corazón. Y antes de cerrar este primer tópico, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuántas veces pensaste que no pasó nada, cuando en realidad Dios lo impidió todo?
En el siguiente tópico vamos a revelar las puertas invisibles por donde Satanás entra en la vida de los hijos de Dios, sin que se den cuenta. Satanás no necesita gritar para entrar en tu vida. No siempre llega con ataques directos o con brujería. Muchas veces entra por la grieta más pequeña, por una palabra no sanada, una herida olvidada, una emoción no rendida. Hoy vas a descubrir que hay puertas que tú no sabías que habías abierto y que el infierno aprovechó para sembrar confusión, duda y ruina espiritual. La primera puerta es el enojo no resuelto. ¿Sabías que cada vez que te acuestas con ira, le das lugar al diablo? Efesios 4, 26, 27. No lo dice como una sugerencia, sino como una alerta. Satanás se alimenta del rencor acumulado, de las conversaciones que nunca cerraste, de los gritos internos que llevas en silencio. Cada emoción que no sanas es un terreno que el enemigo reclama como suyo. Otra puerta poderosa es la falta de perdón. Cuando no perdonas, no solamente estás atado al pasado, estás atado a un ciclo de tortura espiritual. Jesús dijo que quien no perdona, entrega su alma a los verdugos. Mateo 18:34. ¿Quiénes son esos verdugos? Pensamientos oscuros, noches sin paz, tormentos internos que Satanás aprovecha para sembrar amargura. El orgullo espiritual también es una entrada peligrosa. Cuando comienzas a pensar que no necesitas orar tanto, que ya sabes lo suficiente, que eso no me puede pasar a mí. En ese momento te vuelves el blanco perfecto del infierno. Satanás no ataca solo a los débiles. Muchas veces ataca a los fuertes, cuando se olvidan de depender de Dios. Las palabras que salen de tu boca también son llaves. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando hablas derrota, cuando dices, esto no tiene solución, yo no valgo, mi vida es un fracaso, estás profetizando contra ti mismo, y el enemigo toma esas palabras como decretos para operar en tu contra. Los contenidos que consumes también abren portales. La música que glorifica el pecado, las series que exaltan lo oscuro, los juegos que trivializan lo demoníaco. Nada de eso es solo entretenimiento. Son semillas, y toda semilla tiene una cosecha. El enemigo no necesita poseerte, solo necesita alimentarte de lo que te desconecta de Dios. Relaciones tóxicas, amistades manipuladoras, consejos sin sabiduría. Todo eso son accesos sutiles. No todos los que llegan a tu vida vienen de parte de Dios. Algunos vienen con agenda del infierno. Gente que te aleja de tu propósito, que apaga tu fe, que siembra duda disfrazada de cuidado. Aprende a discernir. No todo lo que acompaña edifica. La inconstancia en la oración y en la palabra es otra puerta grande. Cuando dejas de alimentarte espiritualmente, tu alma queda expuesta. Un corazón sin fuego se vuelve terreno frío, y el frío atrae la oscuridad. Satanás no necesita forzar la entrada si tú mismo dejaste la puerta abierta por negligencia. Otra puerta peligrosa son los pactos verbales o pensamientos repetidos como «prefiero morirme, esto no vale la pena, nunca saldré de esto». Esas frases no son inofensivas, son declaraciones que resuenan en el mundo espiritual, y si no las rompes con la autoridad del nombre de Jesús, se convierten en cadenas. También están las heridas de la infancia, el abuso, el rechazo, la comparación, la falta de amor. Todo eso deja marcas profundas que si no se sanan en la presencia de Dios, el enemigo usará como trampas emocionales por el resto de tu vida. Lo que no se sana, se repite, y lo que no se entrega, se vuelve prisión. Y por último, una de las puertas más ignoradas, el silencio. Sí, el silencio. Cuando dejas de hablar con Dios, de confesar tu dolor, de exponer tus tentaciones, le das espacio al diablo para operar en lo secreto. Lo que no se expone, crece. Y lo que crece en lo oculto, un día se manifiesta en lo visible.
En el próximo tópico vamos a revelar algo aún más profundo: las interrupciones del cielo, cuando Dios sabotea los planes de Satanás para salvarte. Hay cosas que no entendiste cuando pasaron, personas que se fueron sin explicación, puertas que se cerraron justo cuando más las necesitabas, proyectos que parecían bendición y terminaron en frustración. Lo viste como derrota, pero fue intervención divina. Hoy entenderás que cuando algo se rompe sin razón, muchas veces es el cielo saboteando un plan del infierno que tú no viste. A veces oramos por algo con fervor, y de pronto todo se tranca. Nos preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿No ves mi necesidad? Pero Dios sí ve. Lo que tú no ves es que detrás de ese sí que esperabas había una cadena, una trampa, un desgaste que habría consumido tu alma. Por eso Dios, en su amor severo, dice, no te lo daré, porque no te quiero perder. ¿Recuerdas esa relación que terminó justo cuando más te habías entregado? Tú lloraste, suplicaste, preguntaste, ¿qué hice mal? Pero lo que no sabías era que ese vínculo ya tenía grietas espirituales, conversaciones contaminadas, puertas abiertas al alma que te alejaban de tu llamado, y el cielo, con lágrimas de amor, rompió lo que tú no podías soltar. Hay interrupciones que salvan la vida. Ese viaje que se canceló, esa llamada que nunca llegó, ese negocio que se cayó a última hora. Tú lo viste como pérdida, pero el cielo lo registró como victoria secreta, porque si Dios no lo permitió, es porque algo mucho más grande estaba en juego, tu destino eterno. Muchos creyentes piensan que bendición es todo lo que fluye fácil, pero Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Pablo quiso predicar en Asia, y el Espíritu se lo impidió. ¿Por qué? Porque no era el lugar ni el momento, porque había almas en otro rumbo, y si Pablo hubiera forzado el camino, habría abortado una parte del propósito de Dios. El cielo no interrumpe para molestar, interrumpe para proteger el diseño profético que tú aún no comprendes. Cada no de Dios es un sí oculto a tu preservación. Cada demora es una alineación con el tiempo perfecto, no es castigo, es cobertura. La intervención divina no siempre es suave, a veces es abrupta. Dios no siempre cierra la puerta con ternura, a veces la rompe de golpe para que no vuelvas jamás, porque sabe que si la deja entreabierta tú insistirás, y Él, que ve lo que tú no ves, decide con firmeza. Hasta aquí, hijo, confía en mí. Hay lágrimas que no fueron en vano, fueron limpieza espiritual, porque en ese llanto se fueron ataduras que tú no sabías que tenías, se cerraron accesos que el enemigo usaba, se desataron batallas que tú ni sabías que existían, y aunque no entendiste el proceso, fuiste preservado para una gloria mayor. Nunca digas, Dios me falló, solo porque algo no salió como querías. A veces, el mayor milagro es precisamente eso, que no pasó, el accidente que no ocurrió, la firma que nunca se completó, el beso que no diste, el mensaje que no enviaste. Todo eso, muchas veces, fue el cielo interviniendo sin que tú lo supieras. Y antes de cerrar este tópico, hazte esta pregunta. ¿Qué cosas dolieron tanto que nunca imaginaste que eran un acto de misericordia de Dios? En el siguiente tópico, vamos a revelar los 3 momentos más peligrosos de la vida donde Satanás siempre ataca. El enemigo no es tonto, no gasta sus flechas en cualquier momento. Él espera las grietas más peligrosas de tu jornada, los huecos más vulnerables de tu alma. Él no tiene prisa, tiene estrategia. Y si tú no sabes en qué momentos eres más frágil espiritualmente, corres el riesgo de ser herido sin darte cuenta. Hoy vamos a desenmascarar los 3 momentos donde Satanás ataca con más fuerza.
y cómo el cielo se anticipa a esos golpes para defenderte, incluso cuando tú ni siquiera estás consciente. El primer momento donde el infierno se activa con furia es cuando estás emocionalmente herido. Tal vez nadie lo note, tal vez tú mismo digas, estoy bien, pero en lo profundo hay resentimiento, hay decepción, hay una tristeza que se disfraza de orgullo. Y es justo ahí donde el enemigo te lanza pensamientos oscuros. Nadie te ama. ¿Dónde está Dios ahora? Si Él realmente te cuidara, no estarías así. Porque cuando el corazón está sangrando, la mentira entra con facilidad. El cielo, sin embargo, no te deja solo en ese valle. Dios empieza a rodearte de señales, de canciones que te tocan sin explicación, de personas que aparecen con palabras exactas. Es su forma de recordarte. Tu dolor no es señal de mi ausencia. Es la prueba de que estoy luchando por ti. El segundo momento crítico es cuando estás espiritualmente adormecido. Sí, cuando todo parece estar bien. Cuando no hay lucha visible, ni conflictos externos. El enemigo ama ese estado tibio, porque sabe que mientras no ores, no ayunes, no te alimentes de la palabra, tú eres un terreno sin fuego, y un corazón sin fuego es un corazón que se enfría. No necesitas renunciar a Dios para alejarte de Él, solo necesitas dejar de buscarlo. Es ahí donde Satanás empieza a plantar pequeños acuerdos. Un poco de esto no hace daño. No necesitas tanto compromiso. Relájate. Dios entiende, pero detrás de esas frases dulces hay una intención: apagar el altar de tu alma. El tercer momento, y el más peligroso, es justo antes de tu rompimiento espiritual, cuando estás a punto de entrar en una nueva etapa, cuando el cielo ya ha preparado una promoción, una victoria, una revelación. Es ahí cuando el infierno se desata. De repente, todo se vuelve caótico, discusiones sin sentido, cansancio extremo, tentaciones del pasado que regresan con fuerza. ¿Por qué? Porque Satanás no teme a tu presente. Él teme a lo que vas a llegar a ser si cruzas ese umbral. Y como no puede detener el plan de Dios, intenta detener tu fe antes de que lo veas manifestado. Pero el cielo, en ese momento, activa lo invisible. Ángeles que ministran tu espíritu, intercesiones que no escuchas, batallas que no ves, y aún en medio del caos, te mantiene respirando, creyendo, caminando. Hay momentos donde tú dices, no puedo más, y sin embargo, avanzas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza mayor que la tuya empujándote. Hay una intercesión continua desde el cielo, como la que Jesús hizo por Pedro. Satanás pidió zarandearte, pero yo oré por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. Esa oración no se hizo una sola vez. Esa oración es un eco eterno que sigue resonando sobre tu nombre, cada vez que el infierno intenta tumbarte. Recuerda esto. El ataque nunca es casualidad, siempre es señal de valor. Satanás no desperdicia armas en quien no representa una amenaza. Si estás bajo ataque constante, es porque hay algo en ti que él no pudo destruir antes, y ahora intenta impedir que florezca. Pero tu resistencia, aunque sea con lágrimas, es una adoración poderosa, porque tu guerra no es por lo que perdiste. Tu guerra es por lo que vas a conquistar. Cuando Jesús fue llevado al desierto, no fue el diablo quien lo condujo allí, fue el Espíritu. Y allí, en su momento de mayor debilidad física, el enemigo vino con sus mejores argumentos. ¿Te suena familiar? Justo cuando estás cansado, solo, hambriento de respuestas, es cuando el infierno habla más fuerte, pero también es cuando Dios te da autoridad con la palabra. Cuando tu voz se convierte en espada, cuando tus respuestas silenciosas se vuelven victoria espiritual. Dios nunca permitirá que el infierno ataque sin que haya un propósito eterno escondido. Cada golpe que te alcanzó fue medido. Cada noche oscura que viviste fue filtrada por su soberanía.
Y si aún estás aquí, si no perdiste tu fe, si puedes leer esto, es porque el cielo te rodeó de una gracia que el infierno no puede entender. En esos tres momentos, dolor, frialdad y rompimiento, hay algo que se repite: la fidelidad silenciosa de Dios. Él no siempre grita, a veces solo observa, interviene en lo justo y te permite caminar. No para abandonarte, sino para que descubras quién eres cuando solo tienes su voz. Y es en esos momentos donde te vuelves un testigo viviente de que la fe verdadera no necesita explicaciones, solo necesita memoria de lo que Él ya hizo. Y antes de cerrar este tópico, pregúntate con sinceridad: ¿cuál de estos tres momentos estás viviendo hoy? Y si lo estás viviendo, ¿no será que ya hay una promoción espiritual que el infierno está intentando sabotear? En el siguiente tópico vamos a profundizar. ¿Por qué Satanás necesita pedir permiso para tocar tu vida? ¿Y qué revela eso sobre tu identidad espiritual? Esta es una de las verdades más ignoradas y al mismo tiempo más poderosas del mundo espiritual. El diablo no puede tocarte sin autorización. Por más fuerte que parezca el ataque, por más intensa que sea la tormenta, si algo llega a tu vida, fue porque Dios lo permitió, no porque el infierno lo decidió. Y cuando entiendes esto, cambia toda tu manera de interpretar el dolor, las pérdidas y las pruebas. En el libro de Job, vemos una escena celestial que no muchos comprenden. Satanás aparece delante de Dios y le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Job 1, 9, 10. Esa frase revela algo impactante. El enemigo reconoce que no puede tocar lo que está rodeado por Dios. El cerco espiritual no es una metáfora, es real, y cada hijo de Dios vive bajo esa cobertura invisible. Pero lo más profundo ocurre cuando Dios le da permiso al diablo. Todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. ¿Lo ves? Dios pone límites. Autoriza la prueba, pero marca el terreno. El infierno no tiene carta blanca. Solo puede moverse dentro de lo que el cielo permite, y cada permiso tiene un propósito eterno que tú aún no entiendes, pero que un día glorificará su nombre. Esto rompe muchos paradigmas religiosos. No todo sufrimiento es por desobediencia. No todo ataque es por pecado. A veces Dios permite que seas probado no porque fallaste, sino porque confía en lo que sembró en ti, porque sabe que tu fe no es superficial, porque quiere mostrarle al mundo y al infierno que hay alguien que lo ama más allá de lo que tiene, más allá de lo que siente, más allá de lo que entiende. Jesús lo dijo claramente a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. ¡Qué declaración tan fuerte y tan bella! El diablo pidió permiso, pero Jesús ya estaba intercediendo. Antes de que el ataque llegue, ya hay una oración hecha en tu nombre, y no es cualquier oración, es la de Cristo mismo, tu sumo sacerdote, el que no duerme, el que te conoce más que tú mismo. Ahora entiendes por qué a veces el infierno se desata justo cuando estás creciendo espiritualmente. No es coincidencia. Es porque Satanás sabe que no puede destruirte, pero sí intentará desanimarte antes de que veas el cumplimiento de la promesa. Te sacude, no para matarte, sino para que tú renuncies, porque él no puede tocar tu destino, pero intentará que tú mismo lo abandones. Y aquí viene la parte más hermosa. Cada permiso de Dios al enemigo viene acompañado de un plan de restauración más grande que el daño causado. Job no solo fue probado, fue restaurado al doble. Pedro no solo fue zarandeado, fue convertido en roca para edificar la iglesia.
Tú tampoco estás siendo destruido, estás siendo refinado para un propósito que aún no comprendes. Cuando el enemigo pide permiso, es porque hay algo en ti que le estorba, tu llamado, tu pureza, tu oración. Él ve el fuego que otros no ven. Y cuando no logra detener tu crecimiento por medio del pecado, intentará hacerlo con dolor, con traición, con cansancio emocional. Pero el cielo que te permitió pasar por la zaranda ya preparó tu próxima estación. Y sí, a veces ese permiso de Dios te dolerá más de lo que esperabas. Llorarás, dudarás, gritarás en silencio, ¿por qué, Señor? Pero si permaneces, si no sueltas su mano, si no dejas de creer aunque estés quebrado, verás con tus propios ojos cómo ese ataque se convierte en el escenario de una revelación gloriosa. Y antes de cerrar este tópico, quiero que grabes esta verdad en tu corazón. Si Satanás necesita permiso para tocarte, es porque no eres cualquier cosa. Eres propiedad del cielo, marcado con propósito eterno. En el próximo tópico, vamos a entrar en un misterio nocturno. Las batallas espirituales que se libran mientras tú duermes, y cómo el cielo pelea por ti sin que tú lo sepas. Dormir, una de las actividades más naturales, necesarias y aparentemente inofensivas. Pero lo que muchos no saben es que mientras el cuerpo descansa, el alma sigue activa y el mundo espiritual entra en una dimensión donde los sentidos naturales ya no gobiernan. Es en la noche, en la oscuridad, donde el enemigo muchas veces intenta infiltrarse en el subconsciente, lanzar dardos, sembrar temor e incluso influir a través de sueños. Pero es también allí donde el cielo, silenciosamente, levanta un escudo de luz que muchos jamás han notado. La Biblia dice en el Salmo 121:4, «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no duerme. Él no necesita cerrar los ojos para vigilar tu vida. Mientras tú estás completamente inconsciente, vulnerable, entregado al sueño, Él permanece de pie, observando, protegiendo, interviniendo. Aun cuando no oras, Él vela por ti. Aun cuando estás agotado, su presencia no se va. Y es que en la noche, el enemigo aprovecha. Llega disfrazado de pesadillas, de insomnio, de pensamientos inquietantes. ¿Nunca te pasó que a las 3:00 am abriste los ojos de golpe sin razón? ¿O sentiste una presión en el pecho mientras dormías? ¿O soñaste con algo que te dejó perturbado todo el día? Eso no es casualidad. Hay batallas que se pelean cuando tus sentidos están inactivos, pero tu espíritu sigue conectado. En el libro de Job, el mismo Satanás reconoció que había una valla alrededor de Job. Esa valla no desaparece de noche. Al contrario, se activa con más fuerza cuando tus ojos están cerrados. Dios coloca ángeles en tu habitación, rodea tu cama con fuego invisible, y cuando el infierno intenta entrar, el cielo se levanta con espada. No ves nada, no oyes nada, pero sobre tu descanso hay una guerra en curso. La palabra está llena de ejemplos de cómo Dios se manifiesta en la noche. A José, esposo de María, le habló en sueños. A Jacob le mostró una escalera con ángeles subiendo y bajando. A Daniel le dio visiones de los últimos tiempos. La noche no es solo para descansar el cuerpo. Es un campo sagrado donde Dios habla, pero también un terreno donde Satanás intenta imitar la voz divina. Por eso muchos cristianos sufren ataques mientras duermen. Pesadillas constantes, sueños sexuales, visiones aterradoras. El diablo quiere ingresar por la puerta del subconsciente, porque sabe que allí puede tocar áreas profundas del alma. Pero si tu vida está consagrada, si oras antes de dormir, si pones tu mente bajo la sangre de Cristo, no hay puerta que Él pueda atravesar. La oración antes de dormir no es un ritual, es un escudo. Cada Padre Nuestro en la noche, cada agradecimiento silencioso, cada versículo que meditas en tu cama,
Es como una muralla que el enemigo no puede escalar. El Salmo 4:8 dice: En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa no es solo poesía, es cobertura espiritual. Y hay algo aún más profundo. Hay veces que sueñas con guerras, con tinieblas, con persecuciones, y no sabes que tu espíritu estuvo peleando en otra dimensión. Hay batallas que tu alma libra mientras duermes, intercediendo, resistiendo, clamando desde lo profundo. Y aunque te despiertes con cansancio, fue porque tu espíritu estuvo activo en defensa de algo que aún no entiendes. Dios no solo te guarda, te entrena en la noche. Hay sueños que son advertencias, otros son instrucciones, algunos son limpiezas del alma. No los ignores. Aprende a discernir. Pide al Espíritu Santo que te revele lo que Él quiso mostrarte, porque el cielo no desperdicia una noche cuando hay un corazón sensible. Y aun si no sueñas nada, si te parece que todo fue un vacío, no significa que no pasó nada. Muchas veces, el mayor milagro fue el que no sentiste. No fuiste tocado por el enemigo, no fuiste alterado, no fuiste inquietado, porque el cielo peleó por ti en completo silencio. Hay noches donde despiertas con una canción en el corazón, otras con una palabra, otras simplemente con paz. Esas son señales, señales de que Dios estuvo ahí, velando por tu alma, como un padre que no se aleja de la cama de su hijo enfermo. Él estuvo presente, incluso cuando tú no lo sabías. Y no olvides, los ataques nocturnos no significan derrota. Significan que tu espíritu es notado en el mundo espiritual. Eres una amenaza, eres un portador de gloria. Por eso el infierno no te deja en paz. Pero si cada noche te entregas al Señor, Él te defenderá con más intensidad de la que puedes imaginar. Y antes de cerrar este tópico, quiero hacerte esta pregunta. ¿Oras antes de dormir? ¿O estás dejando tu alma expuesta cada noche sin saberlo? En el siguiente tópico entraremos en una zona aún más sensible, las heridas invisibles que quedaron después de una guerra espiritual y cómo Dios las convierte en trofeos eternos. No todas las heridas sangran, algunas se esconden detrás de una sonrisa. Otras se disimulan con servicio en la iglesia, con frases como todo está bien, cuando en realidad el alma está en guerra. Existen marcas que nadie ve, pero que Dios tiene contadas como si fueran joyas eternas. Y hoy, Él quiere que sepas que ninguna de tus heridas fue ignorada. Hay batallas que viviste en silencio. No hubo público. Nadie te mandó un mensaje. Nadie notó tu ausencia. Pero el cielo sí, porque mientras los hombres ven lo exterior, Dios observa lo profundo. Y muchas veces la verdadera guerra no fue lo que te pasó, sino lo que sentiste y nadie entendió. Esa ansiedad que te paralizó, ese miedo que no supiste explicar, ese rechazo que te comiste solo, todo eso dejó huellas. Jesús, después de resucitar, no escondió sus heridas, las mostró. Tomás dudó y Cristo no lo reprendió. Le mostró las marcas, porque las heridas, cuando son redimidas, no son señal de debilidad, son prueba de victoria. El infierno te quiso matar ahí, pero no lo logró. Y cada marca es un testimonio vivo de que fuiste más fuerte que el ataque. Tal vez tú todavía sangras por dentro. A veces ni tú entiendes por qué. Lloras sin causa. Tienes días de bajón emocional. El pasado aún susurra su veneno. Y tú piensas, ¿será que no he sanado? Pero escucha. Sanar no siempre significa olvidar. A veces, sanar es recordar sin llorar, o llorar, pero sabiendo que ya no estás solo. Dios no ignora lo que sientes. De hecho, Él se mueve con más poder justo en esos lugares donde nadie más quiso entrar. Hay cuartos en tu alma donde ni tú quieres mirar, porque duele. Pero Dios entra ahí, se sienta en tu trauma, llora contigo y sin gritar comienza a transformar esa sombra en testimonio. Satanás quiere que te avergüences de tu dolor. Quiere que lo escondas, que lo guardes como si fuera basura, pero Dios lo ve como semilla.
Porque esas lágrimas, esas noches largas, esas veces que casi renunciaste, son parte de tu unción. Cada herida se vuelve parte del aceite que llevas encima. No fuiste herido para ser destruido, fuiste herido para ser activado. Así como un guerrero lleva cicatrices de batalla, tú llevas marcas que el infierno no puede borrar, marcas que, en lo secreto, te dieron autoridad. Porque solo el que fue herido de verdad puede sanar a otros. Hay dolores que no sanan porque los escondiste. Dios no puede redimir lo que tú no reconoces. Por eso es tiempo de orar diferente. No digas más sáname, sino muéstrame para qué me dolió. Porque cuando descubres el propósito del dolor, el veneno pierde su poder. Y entonces, lo que fue cruz se convierte en púlpito. Muchos de tus ataques espirituales no eran porque estabas mal, sino porque estabas a punto de avanzar. Y esa herida que tanto lamentas fue la prueba final antes de tu rompimiento. Satanás quiso detenerte en ese trauma, pero no pudo. Y si hoy puedes decir, aún estoy aquí, entonces ya venciste. El infierno te teme, no por tu fuerza, sino por tu resistencia. Porque te golpeó 1000 veces y aún sigues creyendo. Te hirió en lo más íntimo y no dejaste de adorar. Eso no se compra, eso no se enseña, eso se vive. Y los que llevan cicatrices así son los que cargan el peso real de la gloria. El problema es que muchos quieren la unción, pero sin heridas. Quieren autoridad, sin haber sangrado. Pero Jesús no fue glorificado por evitar la cruz. Fue glorificado por pasar por ella y salir con marcas. Lo mismo pasará contigo. El proceso que tanto maldices será la señal que Dios usará para levantar a otros. Y cuando mires hacia atrás, no verás una víctima, verás un sobreviviente, verás un testigo. Alguien que no solo fue herido, sino que fue restaurado para levantar a heridos. Porque el reino no se edifica con talentos, se edifica con cicatrices que ya no duelen, pero sí sanan. Y antes de cerrar este tópico, quiero que repitas en tu corazón: esta herida no será mi tumba, será mi testimonio. En el siguiente tópico, vamos a tocar una verdad incómoda pero liberadora. ¿Por qué algunas de tus oraciones no fueron respondidas? ¿Y cómo eso fue la forma en que Dios frustró un plan del infierno? Hay oraciones que hiciste con todo tu corazón. Clamaste, ayunaste, lloraste, y sin embargo, no pasó nada. La respuesta no llegó, la puerta no se abrió, el milagro no vino. ¿Y sabes qué sentiste? Rechazo, silencio, abandono. Pero lo que no supiste entonces es que el cielo no se quedó callado por olvido, se cayó para salvarte. Porque hay veces donde el no de Dios es el más grande sí que jamás podrías haber recibido. Muchas personas ven a Dios como alguien que siempre dice sí si tienes fe. Pero eso es una visión incompleta. Dios no es una máquina de milagros. Él es un Padre eterno con una visión perfecta. Él ve el futuro. Él ve lo que esa petición traería a tu alma, a tu entorno, a tu destino, y si Él no lo concedió, fue porque vio algo que tú no veías. El cielo no bloqueó tu oración, bloqueó una trampa que venía disfrazada de bendición. A veces oraste por alguien que amabas profundamente, pediste que no se fuera, suplicaste que regresara, incluso prometiste cambiar todo. Pero esa persona no volvió, y tú pensaste que Dios no escuchó. Pero en el mundo espiritual, ese no fue un muro que impidió que tu alma fuera contaminada, porque no todo amor es santo, no toda conexión es del cielo. También pediste por oportunidades que parecían justas, un trabajo, un viaje, un ministerio, una oportunidad que humanamente tenía todo sentido. Pero Dios lo cerró. Y mientras llorabas, el infierno celebraba que no sabías la verdad. Dios acababa de frustrar un plan demoníaco que se había disfrazado de avance. ¿Recuerdas a Pablo? Oró 3 veces para que Dios le quitara su aguijón en la carne, y el cielo le respondió: «Bástate mi gracia». En otras palabras,
no te lo voy a quitar, pero te voy a sostener. Porque hay dolores que no se eliminan, pero se transforman en plataforma para la gloria. El silencio de Dios no es castigo, es diseño. Hay oraciones que no fueron respondidas porque Dios te estaba preparando para algo mayor. Él no quiere que vivas de milagro en milagro, quiere que vivas por fe. Y eso significa que a veces orarás y no verás nada, pero aún así tu espíritu estará siendo edificado. Porque la fe no es solo para recibir, es también para resistir. El problema es que muchas veces nuestra fe está condicionada a resultados. Si Dios responde, creemos. Si no, dudamos. Pero el verdadero poder se activa cuando dices, no entiendo lo que haces, pero aún así, confío en ti. Esa clase de fe no se forma con milagros visibles. Se forma con silencios que rompen el alma, pero purifican el corazón. Y es que hay oraciones que eran sinceras, pero estaban mal dirigidas. Pediste que Dios salvara algo que Él mismo ya había decidido enterrar. Suplicaste por algo que el cielo ya había descartado. Y mientras tú llorabas por lo que querías conservar, Dios lloraba contigo por lo que Él sabía que tenías que dejar ir. ¿Y qué decir de esas veces que oraste por justicia? Pediste que Dios te defendiera, que expusiera la verdad, que castigara al que te hirió. Pero nada pasó. Todo siguió igual. Y pensaste que el cielo fue indiferente. Pero no fue así. Dios no actuó con furia. Actuó con eternidad. Él no respondió a tu ira. Respondió con silencio para proteger tu alma de envenenarse con venganza. Y aquí está la verdad más profunda. El cielo no responde siempre como tú esperas, pero siempre responde con lo que necesitas. A veces la respuesta viene en forma de paz, otras en forma de una puerta cerrada, otras en forma de fuerza inexplicable en medio del dolor, pero siempre, siempre viene. Entonces la pregunta no es ¿por qué no me respondió?, sino ¿de qué me estaba salvando Dios cuando dijo no? Porque si tuvieras los ojos del cielo por un instante, verías cuántos accidentes, traiciones, ruinas emocionales y desviaciones espirituales fueron evitadas gracias a ese no que tanto lloraste. Y antes de cerrar este tópico, deja que el Espíritu te susurre al alma esta frase. No respondí como tú querías, porque te amo más de lo que tú entiendes. En el siguiente tópico entraremos a un campo de visión espiritual. ¿Qué ocurre en el mundo invisible cuando decides adorar a Dios en medio del dolor? Hay momentos en los que adorar duele. Momentos en los que levantar las manos parece una tortura, no un gozo. Cantar un gracias cuando todo se derrumba, murmurar un te adoro con lágrimas en los ojos, no es emoción, es guerra. Y aunque el mundo natural no lo percibe, cada adoración en medio del dolor provoca terremotos en el mundo espiritual. Cuando decides adorar en medio de la tormenta, el infierno tiembla, porque Satanás no teme tanto a tu oración como teme a tu adoración rota, esa que nace del alma quebrada, esa que no se basa en lo que ves, sino en quién sabes que Él es. Es ahí donde se revela tu verdadera identidad espiritual. Es ahí donde el cielo dice, mira a mi hijo. Todavía canta. La Biblia dice que Job, después de perder todo, se postró y adoró. Sí, adoró. No pidió explicaciones. No culpó a Dios. No buscó culpables. Simplemente reconoció, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa frase abrió los cielos y desató una restauración que el infierno jamás pudo detener. Cuando adoras sin tener respuestas, estás diciéndole al cielo, confío en ti más que en mis circunstancias. Pero también le estás gritando al infierno, no me has robado la fe. Esa clase de adoración no solo toca el corazón de Dios, cambia atmósferas, rompe cadenas, silencia acusaciones demoníacas. ¿Sabías que hay ángeles que solo se activan cuando ven un alma adorando entre ruinas? Porque la adoración que brota en el dolor es la más pura. Es cruda, sin maquillaje,
sin liturgia, sin escenario. Es solo tú y Dios, en medio del caos, diciendo, aquí sigo, y aún creo que eres bueno. David, perseguido, traicionado, exiliado, escribió salmos en las cuevas, y cada verso nació del quebranto. Pero fue ese dolor convertido en adoración lo que lo formó como el hombre conforme al corazón de Dios. Porque el cielo no busca músicos, busca corazones que lo sigan amando cuando todo se cae. Adorar no cambia a Dios, te cambia a ti, porque mientras cantas en medio del luto, tu espíritu se alinea con su eternidad. Tu alma empieza a recordar verdades eternas. Tu carne se debilita, pero tu fe se fortalece, y lo que era lamento se vuelve escudo, y lo que era duelo se vuelve arma. Y aun cuando no puedes cantar, pero solo te arrodillas, o levantas los ojos, o susurras, ayúdame. Eso también es adoración, porque la adoración no es un sonido, es una rendición. Es cuando reconoces que aunque no entiendas el proceso, aún estás dispuesto a confiar en el carácter de Dios. El enemigo quiere robar tu adoración, porque sabe que ahí está tu poder. Él no teme a tu grito de desesperación, teme a tu suspiro de fe, teme a tu murmullo de obediencia, teme a tu silencio lleno de esperanza, porque cuando todo te invita a rendirte, pero tú eliges adorar, estás declarando guerra espiritual. Muchos de los mayores milagros en la Biblia nacieron de momentos donde alguien adoró en el momento más oscuro. Pablo y Silas adoraron en la prisión, encadenados, golpeados, y la tierra tembló. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, porque el cielo responde a la adoración verdadera. No necesitas entender lo que estás viviendo para adorar. A veces basta con decir, te sigo amando. Esa frase sola es suficiente para que el cielo anote tu nombre entre los adoradores verdaderos, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y no hay mayor verdad que adorar mientras sangras. Y antes de cerrar este tópico, graba esto en tu corazón. Cada vez que adoras en medio del dolor, le recuerdas al infierno que no pudo matarte. En el próximo tópico cerraremos este poderoso mensaje con una verdad que cambiará tu forma de ver toda esta guerra. Lo que Dios impidió que el enemigo hiciera contigo y por qué aún estás aquí. Te preguntaste muchas veces, ¿por qué sigo vivo después de todo lo que viví? Hubo temporadas donde debiste haber perdido la fe, la cordura, la salud, las ganas de vivir. Y sin embargo, estás aquí, respirando, luchando, creyendo. No es suerte, no es casualidad. Es prueba viva de que hubo cosas que el infierno planeó, pero que Dios no permitió. Hubo accidentes que no ocurrieron, personas que no llegaron, enfermedades que no te tocaron, caídas que no se consumaron. Te viste al borde del abismo, pero no caíste. ¿Por qué? Porque había una mano invisible, una voz que dijo, hasta aquí. Esa frase fue dicha muchas veces por el cielo, mientras tú ni siquiera sabías que había una guerra en curso por tu alma. El enemigo pidió permiso para destruirte, pero Dios solo autorizó el proceso, no el final. Permitió que fueras tocado, pero no quebrado. Permitió que lloraras, pero no que fueras abandonado. Permitió que sintieras el fuego, pero no que fueras consumido, porque su fidelidad no se mide por lo que evitó, sino por lo que sostuvo. Dios no te salvó solo del infierno eterno, te salvó 1000 veces en esta vida, en pensamientos que no se completaron, en decisiones que no tomaste, en tentaciones que superaste, en traiciones que no destruyeron tu identidad. Y cada uno de esos rescates invisibles son parte de la razón por la que el enemigo te odia tanto. Y quizás digas, pero yo fallé, caí, me alejé. Sí, pero aún ahí Dios no permitió que te perdieras para siempre. Aún en tus peores decisiones hubo una voz que no te dejó dormir tranquilo. Un mensaje que apareció justo a tiempo. Una presencia que te rodeó aunque no la pediste.
porque su amor no depende de tu comportamiento, depende de su pacto eterno contigo. Muchas veces te preguntaste, ¿dónde estaba Dios cuando todo se vino abajo? Y la respuesta es más gloriosa de lo que imaginas. Estaba ahí, deteniendo lo que no podías ver. Estaba bloqueando lo que el enemigo preparaba para el día siguiente. Estaba susurrando a tus ángeles: no dejen que se rinda, aún no ha visto lo que tengo preparado. Satanás quiso matarte emocionalmente, quiso sepultar tu propósito con ansiedad, frustración, adicciones, relaciones tóxicas. Pero cada intento fallido es un testimonio de que hay un muro espiritual alrededor de ti. Una cobertura que no se explica, pero se siente. Y lo más bello de todo es esto: Dios no solo te salvó del mal, te está guardando para algo, porque si aún estás aquí es porque tu historia no terminó, es porque tu voz aún tiene que ser escuchada, es porque alguien necesita ver tu testimonio, es porque hay almas asignadas a tu obediencia. El infierno sabía quién eras antes de que tú mismo lo supieras. Por eso quiso destruirte desde el vientre. Por eso te atacó tan fuerte en la niñez, en la adolescencia, en las relaciones, en los momentos de más vulnerabilidad. Pero lo que no entendió es que Dios ya había escrito tu destino antes de que empezara tu batalla. Y si aún respiras, si aún puedes decir Jesús, si aún puedes levantar una oración aunque sea en susurros, entonces el propósito sigue vivo. No fuiste preservado por accidente, fuiste protegido por asignación. Lo que no pasó no fue omisión, fue intervención divina. Y para cerrar este tópico y esta serie gloriosa, recibe esta verdad en lo profundo de tu espíritu. El infierno intentó destruirte, pero Dios lo impidió. Y si Él no permitió que murieras en el proceso, es porque vas a vivir para ver el cumplimiento. Ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Vas a seguir viviendo como si tus batallas fueran solo emocionales? ¿O vas a comenzar a ver cada silencio, cada no, cada lágrima, como evidencia de un Dios que te defendió sin que lo supieras? Si este mensaje tocó tu alma, deja un amén en los comentarios. Cuéntanos desde dónde ves este video y comparte con alguien que necesita saber que Dios lo ha estado protegiendo en silencio. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte en tus grupos cristianos. Y no olvides, Dios no ha terminado contigo. Lo mejor está por revelarse.